En esta oportunidad vamos a conocer las partes que lo compone un eje sellado central para bicicleta. Este es un eje central. Vamos a usar como ejemplo este eje de la marca Neco de 122.5 milímetros de largo. Y entonces vamos a ir conociendo cuáles son las partes que compone este eje sellado que termina reemplazando a los ejes clásicos con canastillas, que se usa todavía, que sin embargo estos ejes sellados terminan siendo una opción que mejora el manejo. Vamos a poner por acá y vamos a traer las partes de un eje ya que tenemos desarmado. Lo hemos desarmado previamente y entonces estas serían las partes que conforman un eje sellado. Dos rodajes, dos tapas y un eje en el cual se acoplan todos estos accesorios y conforman el eje que tenemos acá, ¿no? Un eje armado. Entonces los rodajes que van al extremo tienen un cobertor en el centro, esto se coloca acá, entra con presión, luego este cobertor que va en el centro como una especie de espaciador y luego se coloca el otro rodaje y entonces a presión deben quedar al final hasta esta línea. De esa manera entonces el rodaje solo faltaría colocar las tapas de los extremos para poder enroscar en el hilo de nuestro cuadro de bicicleta. Vamos a quitar este protector para poder conocer cómo es internamente un rodaje. Entonces está compuesto por un rodamiento bastante lubricado. Cuando está nuevo la rotación es súper suave, entonces cuando uno quiere detectar el tema del desgaste puede quitar este rodaje y dar vuelta para poder ver el estado. Entonces, de esta manera podemos conocer nosotros las partes de un eje sellado de cualquier marca. Ahora hablemos brevemente de dos elementos, del mantenimiento de estos ejes y de las ventajas de este eje en relación a un eje clásico o a un eje estándar. Sobre el mantenimiento no se puede hablar de manera estricta que se puede realizar un mantenimiento a estos ejes. Se podría hablar de algunas acciones preventivas para evitar un desgaste muy rápido. Y en ese caso podríamos hablar de algún tipo de limpieza, de algún tipo de lubricación del eje, ya que por el uso puede acumularse algún tipo de suciedad, arenilla que podría provocar un desgaste. La humedad también podría ser un factor que provoque problemas a nuestro eje y vaya a enfatizar el desgaste muy pronto. Por tanto, se podría tomar entonces acciones preventivas para alargar la vida útil de nuestro eje, pero no se podría hablar de un mantenimiento en sentido estricto, ya que una vez que percibimos que los rodamientos de nuestro eje están desgastados, lo que hay que hacer es reemplazar el eje por uno nuevo. Cuando se habla de desgaste del eje, lo que se habla es de desgaste de los rodamientos. Rara vez se va a tener problema con el eje central, que haya algún tipo de ruptura. Cuando se tiene problema, entonces normalmente con este modelo de eje, el problema está relacionado a los rodamientos, al desgaste de los rodamientos. En ese sentido, la desventaja de este eje podría ser que es un eje de un solo uso. Tiene un ciclo de vida y ya hay que reemplazarlo por uno nuevo. No se puede reemplazar los rodamientos únicamente, no los tenemos todavía como accesorios, como repuestos para poderlo buscar en el mercado. Entonces, mientras no haya esa posibilidad de reemplazar únicamente los rodamientos, hay que reemplazar el eje completo. Eso entonces sería en cuanto cuando se habla del mantenimiento de un eje sellado. En cuanto a las ventajas, a los beneficios de este eje en relación a un eje estándar o a un eje clásico, evidentemente te presenta un manejo mucho más suave, un manejo sin fricción en relación a los ejes clásicos o a los ejes estándar, que presenta canastillas o bolillas o valeros sueltos, como también lo conocen. Otro elemento que podemos tener en cuenta es que el ajuste es mucho más preciso en relación a los ejes clásicos o a los ejes estándar, que casi siempre van a tener una tuerca, y en cambio los ejes sellados van a tener un ajuste, ya sea de tornillo para ajustar con alguna llave número 14 o algún tornillo con entrada de ajuste hexagonal. Entonces este tipo de ajuste nos presenta un ajuste mucho más preciso, pero al mismo tiempo evita la posibilidad de que la biela se vaya aflojando por este tipo de pedaleo que ejerce un tipo de palanca al eje mismo, pero también a las bielas. Y en algunos casos se percibe con mucha frecuencia en los ejes clásicos o estándar que se suele ir soltando y deformando la forma cuadrada que tiene nuestra biela, y luego ya tenemos que reemplazar totalmente nuestro plato. Es algo que no sucede en un eje sellado. Otro elemento que hay que tener en cuenta es el tamaño del eje. Se puede establecer un criterio general. Cuando se quiere usar un eje sellado en una bicicleta de fierro o una bicicleta de metal, lo que hay que usar preferentemente es el eje más grande, que es el 122.5. Y cuando se usa un eje en un cuadro de aluminio,
hay que optar generalmente por el 118. Ahora, esto no es una regla general estricta porque podría encontrarse con algunos cuadros que tienen medidas totalmente distintas y entonces estos criterios no necesariamente aplican para todos los modelos. Esperamos que te haya sido útil. Si tienes alguna pregunta, alguna consulta, déjanos en los comentarios.